Hola, mi nombre es Ángeles Marlín Vargas Santiago y el día de hoy explicaremos el tema de la insuficiencia respiratoria, fisiopatología, diagnóstico y oxigenoterapia. Empecemos. La insuficiencia respiratoria es una condición en la que el sistema respiratorio no puede realizar su función principal de intercambio de gases, lo que resulta en niveles insuficientes de oxígeno en la sangre, conocido también como hipoxemia, o en niveles elevados del dióxido de carbono, hipercapnia. Puede ser aguda y desarrollarse rápidamente, o crónica, evolucionando lentamente. Existen métodos útiles para estudiar anomalías respiratorias. Una de las pruebas de función pulmonar más importante es la determinación de potencial de hidrógeno, la cual mide la acidez o alcalinidad de la sangre. El CO2 indica la cantidad de dióxido de carbono disuelto en la sangre arterial. El PO2 indica la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre arterial. Con frecuencia, los tres dispositivos de medida del pH, del CO2 y del PO2 están incorporados al mismo aparato, y estas mediciones se pueden hacer en aproximadamente un minuto utilizando solamente una gota de sangre. Determinación del flujo expiratorio máximo. Esto quiere decir que cuando una persona expira con mucha fuerza, el flujo aéreo expiratorio alcanza un flujo máximo más allá del cual no se puede aumentar más el flujo. Incluso con un gran aumento adicional del esfuerzo, este es el flujo respiratorio máximo. El flujo expiratorio máximo es mucho mayor cuando los pulmones están llenos, con un volumen grande de aire, que cuando están casi vacíos. En la imagen A se puede observar el colapso de las vías aéreas durante el esfuerzo expiratorio máximo, que es un efecto que limita la velocidad del flujo respiratorio, mientras que en la figura B se muestra el efecto del volumen pulmonar sobre el flujo máximo del aire expiratorio, que muestra la disminución del flujo aéreo expiratorio máximo a medida que disminuye el volumen pulmonar. Recordemos que la capacidad pulmonar es de 5.800 mililitros y el volumen residual es aproximadamente a 1.200 mililitros. En la siguiente imagen podemos ver alteraciones de la curva de flujo-volumen expiratorio máximo, en la cual se observa una curva normal de flujo expiratorio junto a otras dos curvas de flujo-volumen, las cuales es una constricción pulmonar y obstrucción de las vías aéreas, las cuales son dos enfermedades pulmonares. Se puede observar que en los pulmones constreñidos tiene una reducción tanto de la capacidad pulmonar total como del volumen residual. Las enfermedades pulmonares constructivas incluyen enfermedades fibróticas del pulmón, como la tuberculosis y la psicolosis, y enfermedades que constreñen la caja torácica, como la sifosis, mientras que en las enfermedades que cursan con obstrucción de las vías aéreas, habitualmente es mucho más fácil expirar que inspirar, porque hay un gran aumento de la tendencia al cierre de las vías aéreas por la presión positiva adicional necesaria que se genera en el tórax para producir la expiración. Capacidad vital expiratoria forzada y volumen expiratorio máximo. Una de las pruebas clínicas pulmonar y también fácil de realizar es registrar la capacidad vital expiratoria forzada en un espirómetro. El espirómetro es un instrumento de medicina para determinar los volúmenes y capacidad del pulmón. Consta de un sistema de recogida de aire y de un sistema de inscripción montado sobre un soporte que se desplaza a la velocidad deseada. En esta imagen se puede observar
a una persona con pulmones normales y a una persona que tiene una obstrucción de las vías aéreas. Observamos que el cambio de los volúmenes totales de la capacidad vital expiratoria forzada no son muy diferentes, lo que solamente nos quiere indicar que es una diferencia moderada de los volúmenes pulmonares básicos de las dos personas. Sin embargo, hay una diferencia importante en la cantidad de aire que estas personas pueden inspirar cada segundo, especialmente durante el primer segundo. Una es mayor que la otra. Ahora, habitualmente se compara el volumen expiratorio máximo que se registra durante el primer segundo con el valor normal. En la persona normal se puede observar el porcentaje de la capacidad vital expiratoria forzada que se expira en el primer segundo dividido por la capacidad vital expiratoria forzada total, lo cual nos da un resultado del 80%. Sin embargo, en la persona que sufre una obstrucción de las vías aéreas, este valor disminuye a solo el 47%. Sigamos con fisiopatología de algunas alteraciones pulmonares concretas. Efisema pulmonar crónico. El término efisema pulmonar significa literalmente exceso de aire en los pulmones. Sin embargo, este término se utiliza habitualmente para describir el proceso obstructivo y destructivo complejo de los pulmones. Se debe a las siguientes alteraciones fisiopatológicas importantes de los pulmones: la infección crónica, la obstrucción crónica y atrapamiento de aire en los alvéolos. En esta imagen se muestra una comparación entre un pulmón con efisema y un pulmón normal. El pulmón normal se encuentra en la parte de abajo, mientras que el pulmón con efisema en la parte superior, que muestra la destrucción alveolar extensa en el efisema. Continuamos con neumonía, inflamación pulmonar y líquido en los alvéolos. El término neumonía incluye cualquier enfermedad inflamatoria en el pulmón, en la que algunos o todos los alvéolos están llenos de líquido y las células sanguíneas, como se muestra en esta figura. Un tipo frecuente de neumonía es la neumonía bacteriana, producida la mayor parte de las veces por neumococos. En personas con neumonía, las funciones del intercambio gaseoso en los pulmones disminuye en diferentes fases de la enfermedad. En la figura 43 se muestra un pulmón sano, en la cual las venas pulmonares derechas están saturadas al 97%, mientras que en el lado izquierdo se encuentra un pulmón con neumonía, las cuales las venas pulmonares están saturadas a un 60%. Por tanto, la saturación media de la sangre que bombea el corazón izquierdo hacia la aorta es solo aproximadamente del 78%, que es muy inferior a lo normal. Atelectasia, colapso de los alvéolos, la cual puede aparecer en las zonas localizadas del pulmón o en todo el pulmón. Algunas de las causas puede ser la obstrucción total de las vías aéreas o la ausencia de surfractante en los líquidos que tapizan los alvéolos. En imagen se puede ver el colapso de los alvéolos, donde los pulmones tienen una saturación de hasta el 60% del flujo, que equivale a un sexto de lo normal, mientras que en el lado derecho se muestra un pulmón con las venas pulmonares derechas saturadas al 97%. Esto nos da una saturación media de un 91%. Tuberculosis. Pulmón infectado con tuberculosis. En la tuberculosis, el bacilo tuberculoso produce una reacción tisular peculiar en los pulmones, que incluye
invasión del tejido infectado por macrófagos, tabicación de la lesión por tejido fibroso para formar el denominado tubérculo. En la tuberculosis, en su fase tardía, se caracteriza por muchas zonas de fibrosis en los pulmones, así como una reducción de la cantidad total del tejido pulmonar funcional. Ahora hablaremos sobre el EPOC, por sus siglas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por la obstrucción persistente del flujo de aire en los pulmones, lo que dificulta la respiración. A nivel mundial, afecta a más de 600 millones de personas y ocupa el cuarto lugar como causa de muerte en el mundo. La EPOC incluye dos condiciones principales: bronquitis crónica y efisema. La bronquitis crónica es una afección pulmonar que se presenta con el tiempo, en la que los bronquios grandes o conductos de aire que conducen a los pulmones se inflaman y forman cicatrices. Esto hace que los bronquios produzcan grandes cantidades de moco y puede causar tos crónica y problemas respiratorios. El efisema es una enfermedad pulmonar que daña los alvéolos, los sacos de aire de los pulmones. Las paredes de los alvéolos se debilitan y se rompen, creando espacios de aire más grandes en lugar de muchos espacios pequeños. Esto hace que sea más difícil para los pulmones inhalar oxígeno y exhalar el dióxido de carbono. Las causas del EPOC. La principal causa del EPOC es el tabaquismo. El humo del cigarrillo, la pipa, el cigarro y otros tipos de humo del tabaco pueden causar EPOC, especialmente si se inhala. Fumar daña los alvéolos y las vías respiratorias y el revestimiento de los pulmones, lo que dificulta la respiración. La mayoría de las personas que tienen EPOC fuman o han fumado, y las personas con antecedentes familiares de EPOC tienen más probabilidades de tener la enfermedad si fuman. Otro factor es la contaminación del aire. La exposición a la contaminación del aire de interiores, incluso de los gases de la quema de combustibles para cocinar y calentar los hogares, los cuales no están ventilados, puede contribuir a adquirir el EPOC. Otro factor son los humos o polvos químicos. La exposición a los humos o polvos químicos del ambiente o del lugar del trabajo pueden contribuir. Deficiencia del alfa-1 antitripsina. En raras ocasiones, una condición genética llamada deficiencia de alfa-1 antitripsina puede tener un rol en la causa del EPOC. Esta proteína evita que las enzimas elastasa de los neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, dañen los alvéolos. Las personas con déficit grave de alfa-1 antitripsina, especialmente quienes son también fumadores, pueden desarrollar efisema al llegar a la edad madura. Síntomas. Para empezar, tenemos la tos crónica, que a menudo va acompañada de espunto. La disnea, la dificultad para respirar especialmente durante el ejercicio. La sibilancia, sonido silbante al respirar, opresión en el pecho, fatiga, infecciones respiratorias frecuentes. Recordemos que el síntoma primario más importante en EPOC es la disnea, la cual se recomienda evaluar utilizando la escala de disnea relacionada al ejercicio de Medical Collins, la cual muestra un grado desde 1 a un 5, donde se evalúa el grado de disnea al realizar alguna actividad física, donde el grado 1 indica la ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso. El grado 2, disnea al caminar deprisa o al subir una pendiente poco pronunciada. El grado 3, incapacidad para mantener el paso de otra persona de la misma edad, caminando en llano, debido a la disnea
o tener que descansar al caminar en llano al propio paso. El grado 4, tener que parar a descansar por falta de aire al caminar unos 100 metros o a los pocos minutos de caminar en llano. El grado 5, la disnea impide al paciente salir de casa o aparecer con actividades como vestirse o desvestirse. Para el diagnóstico del EPOC se realizan las siguientes pruebas: historia clínica y examen físico, en el cual se realiza la evaluación de los síntomas y la exposición a factores de riesgo. Otro es la espirometría, el cual es una prueba clave para medir la función pulmonar y confirmar la obstrucción del flujo aéreo. La tomografía computarizada proporciona imágenes más detalladas de los pulmones. La radiografía de tórax sirve para visualizar los pulmones y descartar otras condiciones. La gasometría arterial, la cual mide los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. El diagnóstico de EPOC se establece cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está por abajo del 80% del predicho, o si la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital expiratoria forzada es menor a 0.7. Para determinar la gravedad del EPOC se clasifica en 4 niveles: leve, que es mayor al 80%, moderada, que es mayor al 50% o menor al 80%, grave, que es mayor al 30% y menor al 50%, muy grave, es menor al 30% o con datos de insuficiencia respiratoria crónica. Tratamiento del EPOC. Uno de los principales tratamientos es dejar de fumar. Otro es la utilización de medicamentos como broncodilatadores, los cuales son medicamentos que suelen utilizar las personas asmáticas, ya que relajan los músculos que rodean las vías aéreas y permiten que éstas se ensanchen. Los corticosteroides son medicamentos que se han usado para prevenir y controlar los síntomas del asma. Se toman usando un inhalador, una bomba o un nebulizador. Antibióticos. La oxigenoterapia y la rehabilitación pulmonar y la cirugía son otro tipo de tratamiento en el EPOC. Recordemos que para un tratamiento adecuado se debe tomar en cuenta el grado de EPOC, el cual está referido en la guía GOLD, la cual se encarga del diagnóstico, manejo y prevención del EPOC. Recuerda dejar de fumar y cuidar tus pulmones. De veras. Gracias.